Bueno, no estoy muy acostumbrado a hablar con micrófono, así que téngame paciencia. Voy a intentar que se escuche bien. Bueno, vamos a... Les voy a contar básicamente lo que me pasó cuando estaba preparando esta charla. ¿Ok? Entré en pánico. O sea, a todos nos pasa alguna vez, entré en pánico porque empecé a pensar, o sea, me dijo, Euge me mandó un mail, me dijo, venía a dar esta charla, estamos organizando un concurso, y dije, uy, qué bueno, me se ve, qué copado. Llegó un momento que llegaba la fecha de la charla, y yo no tenía las diapos listas, no tenía muy bien pensado qué era lo que iba a contar, y empecé a desesperarme hasta que en un momento dije, no, va a haber una solución. Estoy viendo que todo el mundo genera imágenes con algo que le escriben a la computadora, le hacen 2 o 3 cositas y salen unas imágenes increíbles, describen una escena, por ejemplo, o una imagen que quieren ver. No sé, por ejemplo, una hamburguesa con la forma de un cubo de Rubik. ¿Podrá darme esto? Me la dio, no sé. No sé si me gusta mucho comer una hamburguesa con zapallo adentro, pero puede ser, es una opción. O capaz que es queso, puede ser un cheddar muy naranja, es cierto. Hice otra prueba, por ejemplo, robots en una protesta por más derechos, a ver si funcionaba. No funciona, sí. Ahí están, los robots no están muy enojados, pero parece que están protestando por algo importante. Y la última prueba que hice, antes de estar seguro de probar si efectivamente iba a poder salir mi visualización espectacular, un velociraptor atendiendo un puesto de panchos. Quería un velociraptor panchero y lo tuve. Tuve todo lo que quería. Y cuando le fui a preguntar por una visualización que sea la más increíble jamás creada, que era la que quería mostrarles hoy, ¿qué les parece que pasó? Una porquería. Un desastre. No sé si es una tabla, no sé si es un gráfico, es una mezcla, es un híbrido entre los dos, eso se lo reconozco, que es algo original, pero efectivamente no es lo que quería y un poco me desilusioné y entré más en pánico. Pero por otro lado pensé, bueno, quizás es algo que está bien que me pase porque en realidad los humanos tenemos muchos milenios de experiencia y es difícil superarnos en la visualización de datos. De hecho, hay registros de culturas de 5.000 años antes de Cristo, por ejemplo, en la Mesopotamia asiática, de estos artefactos que por ahí eran hechos de tiza, son como piezas, como si fuesen piezas de ajedrez o de dama, que servían para organizar o para representar información y también para buscar patrones o para entender algo que estaba pasando, muchas veces actividades contables, por ejemplo, contar cuántas cabras había en un rebaño, por ejemplo, pero también a veces cosas más complejas como historias o relatos estaban representadas de esta manera. Si bien son físicas, no es exactamente lo que uno tiene en mente cuando piensa en una visualización, sí las podemos ver. Y más por estos pagos, tenemos los quipus, no sé si alguien conoce los quipus de las civilizaciones andinas. Hacían estas cosas parecidas a los tokens o a las piezas de tiza, pero con lanas, como cuerditas, parecen collares, pero en realidad no son para colgar, son para contar o para representar información de una manera física. ¿Okay? Entonces ya ahí me dejó de sorprender un poco que la inteligencia artificial no fuese tan inteligente. Y empecé a pensar a partir de esto, bueno, ¿por qué tenemos la necesidad, o tenemos desde hace tanto tiempo la necesidad de visualizar datos? ¿Por qué queremos visualizar datos? Y en general es porque los datos que tenemos a disposición, en general cualquier dato es una abstracción de algo. ¿Okay? Yo vine caminando para acá, no me crucé un dato cruzando la calle. En general es una abstracción que hacemos de algún aspecto de la realidad y que queremos representar o almacenar de alguna manera. No tenemos datos, no cruzamos datos en la realidad a menos que nosotros procesemos esa información y la almacenemos de alguna manera. Y estas civilizaciones que mencioné recién tenían estos dos problemas. Por un lado querían recordar esos datos, querían llevárselos al futuro, o incluso durante la ejecución de una misma tarea, a veces, mi memoria es muy mala, no recuerdo más de 10 cosas, 10 números, por ejemplo, uno después del otro. En general, una visualización permite todo el tiempo poder acceder a ese dato cuantas veces queramos. Y además, los datos son en general más difíciles de comunicar en su versión abstracta. Necesitamos transmitirlos de alguna manera que sea física, o a través del sonido, o a través de una imagen. Adentro de mi cerebro yo no le puedo implantar un dato a otra persona. Ahí va. Si muevo el cable también explota. Así que
básicamente entonces teníamos esos tres aspectos importantes, pero hay algo más interesante o más importante que para mí que esas cosas, que recordar o que almacenar. ¿Y qué les parece que es? Condensar. ¿Algo más? ¿Se les ocurre? Bueno, hay un aspecto extra que en general esto se toma en las clases básicas de visualización de datos. Todos arrancan, acá puede haber un público más bien diverso, así que por eso lo traje este ejemplo, si no quizás, ¿alguno conoce, le suena de algo este ejemplo? Son 4 datasets y cada uno tiene 2 variables, X y Y, y hay valores para cada uno de ellos. Son bastante sencillos. A priori yo no diría que hay un patrón, ¿okay? No parecen bastante aleatorios, son números reales, no hay demasiado. Y de hecho, si computamos ahí o calculamos algunas métricas o algunos estadísticos conocidos, como la media de la variable X, la media de la variable Y, una regresión a una recta, todos estos datasets, el 1, el 2, el 3 y el 4, tienen exactamente los mismos estadísticos. ¿Okay? Tienen la misma media, aunque son bastante distintos entre sí, la misma media para X y la misma para Y. Tienen el mismo coeficiente de correlación, tienen muchos estadísticos compartidos. Y entonces ahí uno empieza a pensar, bueno, ¿cómo hago para...? Algo diferente tiene que haber acá, algo tiene que haber diferente. Cuando los graficamos, solamente cuando los graficamos es que empezamos a ver que hay diferencias entre sí. Cada uno de los datasets son en realidad bastante diferentes a los otros. ¿Okay? Y es la única herramienta para ver esto, al menos que tenemos a mano rápidamente, es una visualización. ¿Okay? Y acá me van a decir, bueno, Emma, me trajiste un dataset que está rearmado, en la realidad nunca te va a pasar esto, es imposible que pase. Y la persona que propuso este dataset en los 70 inspiró a muchos otros y en realidad después de él vinieron varios que empezaron a crear métodos para, a partir de un objetivo arbitrario, por ejemplo, un círculo o un dinosaurio o una estrella o lo que se les ocurra, agregarle un ruidito a esos puntos y que me matchen o que se me acerquen a un determinado valor de media. Todos estos conjuntos de puntos, incluso las transiciones entre ellos, o sea, no solo cada conjunto cuando ustedes lo ven ahí en la foto, tienen la misma media, la misma deviación estándar, la misma correlación hasta el segundo decimal y podría ajustarse un poco más eso también. ¿Okay? Así que parece ser que hay algo más que no es solamente... O sea, si es tan fácil encontrar métodos que me permitan hacer este tipo de cosas, quizás es más común de lo que pensamos que haya que visualizar los datos para poder encontrar diferencias en esos datasets. Este se llama Datasaurus Dozen, si lo quieren buscar. No me quiero mover demasiado. Así que además de recordar y comunicar, esta es la tercer pata para mí que es importante, es revelar los datos. No estamos seguros de qué estamos viendo hasta que no los vemos. ¿Okay? Hay que dibujar los datos o representarlos con algún dispositivo visual. Ahora bien, sí, todo bárbaro. Acabamos de solucionar un problema. Dijimos, bueno, no sabemos cómo diferenciar estos datasets, los vamos a dibujar, pero nos acabamos de crear otro problema, que es cómo los dibujamos. ¿Okay? Y ese es el gran problema de la visualización. Y de hecho, le ha llevado a la comunidad varias décadas de discusión y sigue habiendo discusión acerca del tema. Pero a mí me interesaba hoy traer en particular el caso, o como a modo de inspiración, el caso de Florence de Nightingale. ¿Okay? Florence era una enfermera, era estadística, escritora británica, y es considerada una de las precursoras de la enfermería profesional contemporánea. ¿Alguno la conoce? La había escuchado nombrar antes, ¿no? Bueno, Florence era una grosa. Para su época estaba mega adelantada. Ya a los 9 años tabulaba datos de las verduras y de las frutas que encontraba en la huerta. Imagínense una nena de 9 años en el siglo XIX, o sea, ahora estamos hiperescolarizados, pero en ese momento era bastante raro que haya una niña tabulando datos a los 9 años, ¿no? No es algo que encontramos todos los días. Cuestión es que durante 1853, durante la guerra de Crimea, le encargaron a Florence que vaya como jefa de un hospital de guerra. ¿Okay? Pequeña tarea tenía Florence encima. Y cuando llegó, se dio cuenta de que obsesiva como era, empezó a tabular todos los datos del hospital, sobre todo las causas de muerte. ¿Okay? Y se empezó a dar cuenta que la mayoría de las personas, o de los soldados en general, no morían por heridas de guerra, sino que morían, ¿por qué les parece que morían en esa época? Por infecciones, exacto. La mayoría de las personas
de los soldados morían por infecciones porque el hospital estaba construido sobre una cloaca. Básicamente hay reportes de que los enfermos dormían en un piso lleno de heces y de mugre, y ahora lo tenemos claro que las enfermedades vienen, no ayuda a estar en un entorno contaminado. En ese momento no toda la gente estaba tan segura de eso. ¿Okay? Y ella quería convencer a toda costa a la corona británica de que les ponga dinero para mejorar el hospital. Cuestión es que les mandó las tablas de datos, que dijeron, Florence, nos vimos, nadie va a leer esto, son un montón de documentos, hasta que, insistente, se le ocurrió hacer un gráfico. ¿Okay? En ese momento se adelantó mucho. Ahora vemos bastante seguido histogramas radiales o gráficos de área polar, como se suele llamar, o la rosa de Nightingale, como se conoce también más poéticamente. Y acá podemos ver varias cosas. Vemos en rojo las muertes por heridas de guerra y en azul o celeste las muertes por infecciones. ¿Okay? Fíjense que es un montón más de gente que moría infectada por algo que en realidad por una herida de guerra. El mismo hospital estaba matando gente. ¿Okay? Bien, con esto se lo mandó la corona británica, esta vez sí le dieron el dinero y al año estaba con las condiciones o sea, las mismas estadísticas que un hospital en Londres. ¿Okay? El hospital de guerra tenía estadísticas similares a las del hospital de Londres. A ver, en general no somos Florence nosotros, es muy difícil tener todas las habilidades, era brillante. Fíjense que va desde la captura de datos hasta la graficación, hasta convencer a la corona británica para que le ponga dinero. Nosotros, es raro que nos podamos obtener dinero de la corona británica haciendo una visualización. ¿Okay? Eso no nos va a pasar muy seguido. Pero en la práctica diaria sí hay algunas reglas, algunas cositas que tratamos de seguir o que en general nos ayudan y nos pueden ser útiles para visualizar. Si es que me deja. Bien, una de las... eso me quedó pendiente y es que se adelantó tanto y la vio tanto antes que una de las frases que tenía Florence era esta que decía: comunicar a través de los ojos lo que no logramos transmitir al público a través de sus oídos a prueba de palabras. ¿Okay? Hay cosas que no nos entran de otra manera que no sea por los ojos, lo vimos en la pandemia bastante, como a veces una visualización reemplazaba 10 horas de televisión de médicos y de personas que estaban tratando de convencernos de algo. Bien, ¿cómo empiezo? ¿Cómo arranco entonces a visualizar? Y a mí hay una cosa que, si nunca visualizaron nada, seguro que ya alguna cosa habrán hecho, pero si nunca lo hicieron, a mí hay algo que me organiza. Soy científico, soy ingeniero además, y tengo mis TOCs y mis traumitas, y a mí me gusta pensar que la visualización es un mapeo. ¿Okay? ¿Entre qué cosas mapeamos? ¿Qué se les ocurre? La realidad. Entre los datos, que vamos a hablar de variables en general, que pueden ser a mí me gusta ordenarlas o clasificarlas en 3 tipos, nos va a ordenar para después elegir mejor nuestras visualizaciones. Podemos tener variables categóricas o nominales, son aquellas que no puedo ordenar. Por ejemplo, no sé, las marcas de autos o los cuadros de fútbol. ¿Okay? Variables ordinales, que tienen un orden implícito, pero no necesariamente puedo operar con ellas. Por ejemplo, los talles de la ropa. Yo sé que un large es más grande que un small, pero no sé si sumo 2 small y me da un large. No se puede hacer esa operación. Esas son las variables ordinales. Y las cuantitativas son las numéricas, las que efectivamente sí podemos ordenar y también operar. ¿Okay? ¿Y a qué lo voy a mapear? Cuando estoy visualizando algo. Y pensar en esto sirve para cuando uno observa y también cuando uno crea visualizaciones. Bueno, lo voy a mapear a atributos perceptuales o a cosas que yo puedo ver. ¿Okay? ¿Qué cosas puedo ver? ¿Color? Bien, el color es una de ellas. ¿Alguna otra? Está en la lista. ¿Cuál más? El tamaño o la forma, podemos hablar genéricamente. ¿Sí? Hay una que en general es como la más obvia porque la vemos todo el tiempo usada, pero es la que más cuesta interiorizar. Atributos perceptuales, que no sean, bueno, puede ser texto, pero podría ser forma en ese caso. Bueno, la primera es la posición. Un gráfico cartesiano lo que hace es mapear variables a posiciones. ¿Okay? Y puede ser la posición en una recta, en un plano, puede ser una posición que esté alineada con un eje o adentro de un mapa. ¿Okay? Y el segundo es el que dijo Euge recién, que es el color, que como es un espacio tridimensional, puedo tomar distintas dimensiones de ese color para poder hacer mis mapeos. Puede ser el tono o el matiz, puede ser la saturación,
o puede ser el valor, ¿okay? Qué tan saturado está ese color o qué tanto negro, qué tanto blanco tiene ese color en la mezcla. Algunos ya dijeron recién la forma y ahí hablaron del tamaño, pero también pueden ser, no sé, la forma propiamente dicha. En general vamos a visualizar cosas en 2 dimensiones, así que polígonos en cualquiera de sus formas, o el ángulo también tenemos en el último caso. Y falta uno, al menos para esta taxonomía cortita. Algo que nos dejan hacer muy bien las computadoras. El área sería el for. Bien, muy bien, es el movimiento, es lo último que faltaba. Exacto, el movimiento lo podemos descomponer, ¿no? En dirección, o un periodo, una frecuencia. Entonces, cuando estamos visualizando, en general vamos a estar mapeando cualquier tipo de datos, o nuestras variables, a alguno de estos atributos. Y esto se repite en todas las visualizaciones que ustedes observen. ¿Okay? Siempre, de ahora en más, me gustaría que cuando de ahora en más empiecen a visualizar, a mirar visualizaciones, piensen en cuáles son las variables que llevaron a esos mapeos. ¿Okay? Y traje un ejemplo que no es mío, pero es uno que uso en general muchas veces para dar clase. Esta es una visualización que ya tiene sus años, es del New York Times. Visualización de tiros al aro de 2 equipos de básquet. Esta es como la media. Tenemos los Miami Heat de un lado y Oklahoma City Thunder del otro. Y fíjense, ¿qué atributos perceptuales utilizó el visualizador acá? Utilizó el color, sí. ¿Okay? Para la cantidad de puntos en cada una de las regiones. Utilizó la forma o el tamaño para la cantidad de intentos desde ese lugar. ¿Alguno más? La posición. La posición, exacto. Mapeó las posiciones en metros dentro de la cancha a las posiciones en píxeles, por ejemplo, dentro de la pantalla. ¿Okay? Y además tiene un componente extra, que esto no te lo va a dar ninguna aplicación, ninguna librería de programación de gráficos, que es el arte. ¿Okay? Y fíjense, después tenemos la estadística desagregada para cada uno de los jugadores y se explotan o estallan en sus propias visualizaciones. ¿Okay? Esa componente es la que nunca tenemos que perder a la hora de hacer una buena. Yo no me olvidé más de esta visualización. ¿Okay? Probablemente la recuerden. Así que tenemos, en general, variables nominales, ordinales y cuantitativas, y las mapeamos a cosas que tengan que ver con la naturaleza de esa variable. Si no puedo ordenar la variable como los cuadros de fútbol, lo voy a mapear a atributos que no tienen un orden per se, como el tono o el matiz del color, o las formas geométricas, ¿no? El triángulo no es más grande o más chico que el círculo, no hay un orden. En cambio, las ordinales sí las voy a estar mapeando a atributos perceptuales que tienen ese orden. ¿Okay? La literatura en general en visualización de datos nos empuja en esta dirección, nos da como una recomendación en esta dirección. Y nos dice algunas cosas más. Bueno, estas dos que ya dije, utilizar los atributos con orden natural para variables cuantitativas y utilizar los atributos sin orden natural para variables nominales. Hay algunas otras que tenemos ahí medio implícitas. Aprovechar las convenciones culturales. ¿Qué convenciones vieron recién en el de básquet? El color, el rojo para algo que era mucho o es muy caliente o es peligroso, y el verde para algo que es inofensivo o es chico o es más tranquilo, si se quiere. Esa es una, siempre que tengamos a mano está bueno usarlas porque la gente las absorbe más rápidamente. Y considerar también el uso de paletas especiales para la ceguera de color. Aprovechar las convenciones culturales a veces va en contra del uso de paletas especiales para la ceguera. Por ejemplo, gente que tiene, por ejemplo, daltonismo, algunas versiones o algunas variantes del daltonismo no distinguen bien el verde y rojo. Y imagínense eso, igual lo que pasa con los semáforos. En general es un peligro, pero muchas veces la solución es usar otro segundo atributo que lo refuerce. ¿Okay? No solo varió el color para esa variable, sino que también, por ejemplo, varió la forma o varió el tamaño. Y eso ya me da una segunda pista si hay alguien que no puede percibir ese atributo. Y la última de todas es no abusar en el uso de ese atributo. Ya en el primer ciclo de charlas, Sonia mencionó un poco de este tema. De hecho, por eso voy a pasar muy rápido, pero quiero recuperar algo de lo que ella dijo para ampliarlo un poquito. Hay mucha literatura en las buenas prácticas de visualización que les van a recomendar en general no abusar de la cantidad de atributos y, por ejemplo, algo que se ve así, transformarlo en algo más simple. ¿Okay? En general hay como una exacerbación de la simpleza y lo vemos en general hasta en los logos de las grandes marcas. Todos tienden a hacer esto. Acá Vicky tiene mucha más explicación que yo seguro para esto, pero en general es una buena práctica hacerlo dentro de ciertos márgenes y lo que hacemos es tratar de maximizar esta relación.
¿Ok? Si lo tienen que cuantificar, yo necesito ponerlo en fórmula a esto también. Bueno, y está bueno porque es un horizonte, es un norte. Es tratar de pensar, cada vez que ustedes visualizan algo, ¿cuánta tinta o píxeles usé para efectivamente describir los datos? Que acá serían las barras y las etiquetas y no mucho más. ¿Y cuántos usé para todo lo demás? ¿Ok? Si este número es muy chiquito, esta relación es grande y entonces la estoy maximizando y quiere decir que voy en el buen camino. ¿Ok? Pero esto no se me ocurrió a mí, esto es algo que desde hace tiempo se utiliza o viene arrastrado por la literatura. William Playfair, no sé si lo conocen, era un ingeniero escocés, economista político, que estaba obsesionado con los gastos de la corona británica, seguimos con los británicos, y en las guerras con las colonias en América. Y lo que hizo, estos dos gráficos son balanzas comerciales. Y lo único que tienen es un año de diferencia y fíjense cómo ya en su momento ya se dio cuenta que simplificar o quitar elementos distractivos en la visualización le garpaba, ¿ok? O le servía ya desde ese momento. Pero como les decía, William inventó como 3 tipos de gráficos. El histograma de frecuencias, los gráficos, el gráfico de barras y los gráficos de torta, que no sé si estamos tan agradecidos por ese, pero por los otros dos sí. Y bueno, hay que tener cuidado porque exacerbar esa guía o ese horizonte a veces nos lleva a hacer cosas extrañas y que violan muchas convenciones que ya tenemos incorporadas, como gráficos de barra así, que son ilegibles. O de estas, por ejemplo, esto es un estudio que se propusieron ver a ver cómo la gente interpretaba distintos boxplots. ¿Okay? ¿Cuál les parece que la gente no pudo entender en absoluto? ¿Este? Bueno, sí. Los peores eran que básicamente es el que justamente maximiza la relación entre cantidad de tinta usada para datos y para todo lo demás. Y a estos, este creo que era otro de los problemáticos también. Y no solo eso, no solo que dificulta la atención, sino que en este mismo trabajo estudiaron algunos casos medio emblemáticos de gráficos muy estilizados o con una estética muy marcada y otros completamente asépticos, ¿okay? Que claramente van en la dirección de lo que hablamos recién, pero sin embargo, la gente, si bien interpretaba mejor estos, no los recordaba. Al poco tiempo ya se había olvidado de lo que había visto. ¿Okay? Entonces no queremos gráficos que la gente olvide inmediatamente. Queremos hacer gráficos que sean memorables. No les digo que el Monstrous Cost, que es ahí los dientes son las barras del gráfico de barras. No necesariamente es extremo, pero sí un intermedio entre los dos. Entonces, vamos a ver si no rompo nada. La mayoría de la literatura que ustedes van a encontrar en general va a tratar de hacer eso, de darle un juicio de valor acerca de aspectos como la velocidad, la precisión, la eficiencia con la que hacemos una tarea sobre ese gráfico, y es en general lo que se enseña en cualquier curso de visualización, pero no es el único, no hay que por eso olvidar el segundo aspecto que es importante, y es el del enfoque por ahí más estético de la visualización. Por eso esta charla se llama Entre el arte y la tecnología. Hay que examinar también las visualizaciones desde las sensaciones que nos produce. Yo creo que ahí Vicky va a tener un montón para contar justo inmediatamente después de esta charla. Y acá voy a hablar desde mi experiencia como alguien que no se dedica ni al arte ni al diseño y que muchas veces habrá muchos de ustedes que les están en el mismo lugar que yo. Mi consejo es, está bien, no son artistas, es el mismo que para cuando... ¿Vieron que dicen que para poder escribir hay que leer mucho? Bueno, es lo mismo con las visualizaciones. Para poder hacer visualizaciones hay que ver muchas visualizaciones. Y hay algunos sitios que a mí me gustan mucho, que descarto del gato de la caja porque hay representantes en la sala, pero este es, por ejemplo, uno que me gusta mucho que se llama The Pudding, que hace visualizaciones casi de manera semanal o cada 15 días. Son espectaculares. En este caso vemos, por ejemplo, el circuito de bandas en New York. Hay un circuito de bandas muy grande y ellos se ponen a contar la historia de cómo algunas llegan a ser súper exitosas. ¿Okay? Y fíjense cuál es la metáfora visual acá, la posición, las bandas que no son tan buenas siguen rodando en el circuito y algunas van pasando a tocar en lugares más grandes hasta que algunas se hacen súper famosas. ¿Okay? Este es uno de los sitios que me gusta mucho y el otro que me gusta también es Observable, que este ya es un sitio que tiene galería y además, no sé si alguien conoce Observable, ¿han escuchado acá? ¿No? Bueno, es las dos cosas, es una galería pero además es un lugar para compartir visualizaciones y para crearlas. Son notebooks en donde uno puede programar y generar la visualización en este mismo
framework, este mismo lenguaje, y además es como una especie de red social. La gente comparte, se rankean, hay visualizaciones que se hacen trendy, después a veces percolan en alguna otra red social, o sea, es un espacio de, fíjense que ahí hay código, y además tengo, inmediatamente por encima del código aparecen las visualizaciones que estás creando. ¿Okay? Ahí está. Esto solemos usar para dar clases, por ejemplo. ¿Okay? Está bueno porque uno tiene todo ahí. Tiene la visualización, tiene la red social, tiene todo en uno. Sí, uno programa y se generan ahí mismo. Sí, sí, sí. Y hay tutoriales para aprender a programar dentro de ese entorno. Pero si no saben programar o no les interesa aprender a programar o quieren ir por otro lado, no se desesperen porque la tecnología es variada y se puede hacer buenas cosas en un montón de direcciones. Hay gente que hace visualizaciones con fotografías. ¿Okay? Y estos eran pioneros en ese campo. Estos estudiantes de la Universidad de Chicago que trabajaban en el estudio estadístico de la evolución y se propusieron hacer un histograma y lo hicieron en 2 pasos. Primero, histograma de alturas. Se pusieron en orden y el segundo paso fue cortar eso en intervalos discretos y alguien fue desde arriba y le sacó la foto. ¿Okay? Pero esto que parece medio retro y medio raro, también hay gente que lo hace en el día a día de forma más normal o más regular. Hay un libro de Nicolás Felton, que es un diseñador medio gurú de la infografía, hizo, entre otras cosas, es como uno de los que diseñó el timeline de Facebook, o el feed de Facebook. Y tiene un libro de todas fotos que son visualizaciones de datos, en cierto modo. ¿Okay? Cuántos aviones salen de un aeropuerto, o la altura máxima de todos los tiros al aro. O sea, se puede hacer desde la tecnología que tengamos y no necesariamente desde la programación, visualizaciones interesantes. Es un libro, son como 200, 300 páginas de fotos, está buenísimo, no podés parar. Y ahí hace poco, y ya medio que lupeando con el inicio de esta charla, encontré a un tuitero que se le ocurrió la idea mejor. En vez de pedirle a la IA que le genere la visualización más hermosa jamás construida, dijo, bueno, voy a darle un poco más de info y le pidió, por ejemplo, un gráfico de barras fabricado con tortas en el estilo de Klim, súper específico. ¿Qué les parece que digo? Le fue mejor que a mí. ¿Okay? Tiene los colores de la paleta de Klim, pero además tiene como unas tortas y parecen unas barras, más o menos. Le pidió también, por ejemplo, gráficos de barras hechas con fuego y humo. ¿Okay? Eso está bastante bien. O sea, hay tecnología al alcance de la mano que no necesariamente implica programación y que nos puede servir de inspiración para hacer visualizaciones. Y el último, medio que mezcla varias cosas, mezcla algo que contó Sonia la otra vez, que era la cocina de visualizaciones. Bueno, acá le pidió gráficos de barras hechos con fiambres. Y bueno, ahí algo hizo, hay como unas barritas, no está tan mal, ¿no? Tenemos un jamón cocido ahí, ya estamos con la entrada de la hora de la picada, así que estamos bien. Entonces, para cerrar, es imposible que separemos las actividades creativas de la tecnología que usamos y podemos hacer cosas desde la tecnología que sepamos usar, no necesariamente. Me pasa mucho dando clases que los alumnos sienten que están muy lejos programar una visualización y siempre hay alternativas. Se pueden hacer buenas cosas desde otros lugares y hay que usar la tecnología que sabemos manejar a favor nuestra. Hay que ser rigurosos con las reglas de estilo de la visualización, como algunas que les conté acá, hay muchas más, pero que eso no nos restrinja o no nos limite la capacidad para emocionar. Y finalmente, poner a prueba, usemos de conejillos de indias y todas las veces que hagan visualizaciones pónganla a prueba de otras personas, sus amigos, sus compañeros de trabajo. Ya sé que es medio pesado, pero bueno. En general funciona mucho el feedback de otras personas a la hora de preparar una visualización. Muchas gracias.